No fui grosero, simplemente marqué mi territorio. Y no tengo que fuiste grosero, que escribí. O sea, yo lo único que hice fue marcar mi espacio, porque creo que nadie tiene derecho a tocarte si no se lo permite, independientemente seas un menor de edad, seas un adolescente o seas un adulto. Nadie tiene derecho a tocarte si tú no quieres. Entonces, señores, si eso a ustedes les molestó, I'm sorry, pero a mí nadie me toca, a mí nadie me acosa, a mí nadie me dice tal o cual frase, porque el sentirse incómodo en un lugar es lo peor que puedes tener o lo que puede pasar, independientemente seas niño, mujer, hombre, lo que ustedes quieran, pero una persona que te está acosando, que te está tocando, que te está molestando, que cada momento está tratando, no sé decir la frase esta, Sergio, para que no suene feo, pues chingando. Esa es la frase, estar chingándote en cada momento y sobre todo tocar. Yo creo que nadie debe de permitir que te toquen si tú no lo deseas, independientemente de la edad que tengas, independientemente de la persona que sea ella, y no me interesa, no me importa. De pronto esta señora le dice, ay Albert, ¿a poco no se te hace que Adrián está muy guapo? ¿A poco no se te hace guapísimo, verdad? Ah, está bien joven, que no sé qué. Yo sé mi edad, ahí en el momento, pues a mí me dio risa, dije, me dio lo mismo. Más en ese momento. Sin embargo, hay algo que hasta ahorita, el día de hoy, me retumba en la cabeza y que no lo pude creer. Cuando esta señora le dice, ¿a poco no está muy guapo Alberto? Está Adriancito. Y el señor responde con una frase que nunca se me va a olvidar. Le dijo, sí, eres Otés, pero yo lo vi primero. Le dijo, sí, eres Otés, pero yo lo vi primero. No sé que ustedes entiendan con esa frase de sí, pero yo lo vi primero. Cuando esta señor me dice eso, independientemente de donde yo sea, como sea, y que lo vuelvo a expresar, sea de la comunidad, sea de cierta forma, sea lo que ustedes quieran, para mí no me gustó esa frase. Créanme que... ¿Y si todo fue un plan? ¿Y si desde el principio lo que querían no era dar una entrevista, sino meterte en la cama? Porque sí, papacitos, esto va más allá del chisme barato. Va de una pareja que se metió hasta las entrañas del medio, con títulos, con voz suave, con discursos encantadores. Y que terminó dejando a más de uno con esa sensación sucia que no se quita ni con 5 baños de agua bendita. A mí me lo dijo mi sobrino, el gran Master Gorila. Tía, estos no vinieron a opinar. Vinieron a seducir, a manipular. Y quién sabe qué más querían conseguir. Y no lo dice nomás por decir. Porque cuando hasta Adrián Mazo empieza a sospechar que todo este jueguito disfrazado de entrevista académica podía ser una invitación a algo mucho más íntimo, es que ya cruzaron una línea que nadie había notado. ¿Tú te habías preguntado eso? ¿De verdad crees que era casualidad tanta adulación? ¿Tanta cercanía física? ¿Tanto halago? Quédate, porque lo que te voy a contar no es solo perturbador. Es una historia que pone en evidencia cómo algunos usan el conocimiento como perfume. Para ocultar un hedor mucho más oscuro. El lenguaje como carnada. Papacitos. Cuando alguien te empieza a hablar bonito, pero demasiado bonito, ponte a temblar. Porque a veces, esa voz pausadita y esa forma tan calculada de moverse, no es cortesía, es trampa. Así como lo oyen. No es amabilidad, es una red invisible. Tejida con palabras. Y fue mi sobrino, el gran Master Gorila, quien me abrió los ojos. Me dijo con tono serio, tía, ¿ya viste cómo hablan esos dos? No están dialogando, están seduciendo a la audiencia. Y fue entonces cuando lo entendí todo. Porque Tere y Alberto, así, con confianza, porque no les vamos a dar ni el lujo de decirles con todos sus apellidos, no necesitan gritar, no necesitan insultar, ni siquiera necesitan alzar la voz. No, no, no. Ellos tienen un arma mucho más peligrosa, el lenguaje bonito, con veneno disfrazado de educación. Cada palabra suya parece ensayada frente al espejo. Cada frase suena como sacada de una novela donde los villanos no son violentos, sino refinados. Y eso es justo lo que más debería preocuparnos. Porque cuando alguien te quiere manipular, lo último que va a hacer es sonar brusco. Va a sonar confiable. Tere, con su voz de terciopelo, con su tonito de tía buena onda, te habla como si te estuviera contando un secreto íntimo. Y tú, como borrego, te vas acercando, pensando que estás frente a alguien que por fin entiende las cosas. Y Alberto, ay no, ese señor tiene el tonito del que da consejos en la sobremesa. Como esos viejos que parecen sabios, pero que si los dejas hablar 5 minutos más, ya están hablando de cosas que te incomodan. Y no precisamente por sabias. Porque ahí está el truco, usan tecnicismos, hablan de teorías, meten términos rimbombantes, como estructura social emergente, marcos discursivos de resistencia, patrones cognitivos heredados. Y tú ahí, con cara de caray, qué inteligentes, cuando en realidad te están dando vuelta como a una calabaza. Te abruman, te aturden, te desarman. Y lo hacen tan dulcemente, que no te das cuenta de lo que realmente están diciendo.
Porque entre tanta palabra elegante, lo que están lanzando son dardos. Dardos con dirección. Y no a cualquier parte, no. A la mente del espectador. Te meten la duda. Te siembran desconfianza. Te deslizan ideas que no suenan graves. Hasta que caes en cuenta del verdadero mensaje. ¿No te ha pasado que los escuchas y dices, esto me suena raro, pero lo están diciendo tan bonito? Pues ahí está la trampa. Es como el caramelo envenenado que le dan a los niños. Bonito por fuera. Mortal por dentro. Y lo peor es que ellos saben exactamente lo que están haciendo. No es improvisado. No es que así hablen siempre. Es cálculo. Es estrategia. Es el juego del viejo mañoso disfrazado de intelectual. Y aquí es donde empiezas a darte cuenta que no son sociólogos. Son encantadores de serpientes. Que usan la palabra como cuchillo de cocina, no para cortar pan, sino para manipular al que lo escucha. Así que la próxima vez que los veas, no te dejes llevar por el tono suave ni por el léxico elegante. Pregúntate, ¿qué me están diciendo realmente? ¿Qué están tratando de sembrar en mi cabeza? Porque recuerda, cariño, cuando el lenguaje es demasiado bonito, es porque algo están escondiendo. Y en este caso, lo que están ocultando huele feo. El baile de la adulación. Ay, papacitos. Si el lenguaje es la carnada, la adulación es la miel venenosa. Y en este capítulo vamos a hablar de algo que no todos se atreven a señalar. El momento exacto en que Tere y Alberto empezaron a enredar a los creadores de contenido con flores, caricias verbales y palmaditas al ego, tan bien colocadas que hasta el más desconfiado se dejó atrapar. Porque no llegaron como víctimas, ni como expertos neutrales. No, ¿qué va? Llegaron con una estrategia calculada, halagar, halagar y halagar, hasta que el otro bajara la guardia. Y vaya que les funcionó. Desde su primera aparición en ciertos canales, lo primero que hacían era lanzar cumplidos. ¡Qué bonito canal tienes! Eres una persona muy inteligente, se nota. Tu comunidad es de las más conscientes que hemos visto. ¿Y qué pasa cuando alguien te habla así? Te derrites, claro. Te sientes visto, valorado, especial. Y ahí es donde empieza el peligro. Porque no era admiración genuina, era manipulación emocional. Como esos viejos que te dicen tú eres diferente solo para envolverte. Viejos mañosos, pero refinados. De esos que no levantan la voz, pero saben exactamente qué botón apretar. Y si te fijas bien, no halagaban a cualquiera. Lo hacían con creadores que tenían influencia, canales en crecimiento, seguidores fieles. ¿Por qué? Porque sabían que si se ganaban su simpatía, ya tenían un pie dentro del algoritmo y otro en la mente de miles de personas. Y aquí es donde entra una de las cosas más incómodas del asunto. Porque incluso a Adrián Mazo se le cruzó una idea en la cabeza. Así, sin filtros, ¿y si estos dos lo que estaban buscando era algo más? ¿Y si el juego de la admiración escondía otro tipo de interés? Porque eran demasiado intensos, demasiado cercanos, demasiado halagadores. Y no fue el único que lo pensó. Otros creadores también empezaron a sentirse incómodos. Pero como el halago venía disfrazado de cortesía académica, de retroalimentación respetuosa, no sabían cómo frenarlo sin quedar como groseros. Entonces tragaron saliva. Y siguieron sonriendo frente a cámara. Porque eso es lo más retorcido de todo esto, la manipulación fue tan suave, tan educada, tan disfrazada de profesionalismo, que muchos no supieron en qué momento pasaron de entrevistar a ser seducidos. Y no en el sentido romántico, no. Sino en el sentido de haber sido seducidos intelectualmente, emocionalmente, hasta perder el control de su espacio. Y cuando algunos se dieron cuenta, ya era tarde. Ya los habían invitado 2 o 3 veces. Ya habían dicho en voz alta, ellos sí tienen información. Y entonces ya no podían dar marcha atrás sin quedar como incoherentes. Ya estaban dentro de la telaraña. Así que sí, la miel de Tere y Alberto era pura estrategia. Una mezcla de halago, carisma y falsa humildad. Y lo peor, una habilidad tan bien entrenada que da escalofrío pensar en cuántas veces antes la habrán usado. Porque cuando un par de adultos mayores se presentan como sabios, pero actúan como cazadores de audiencia, no estamos frente a un malentendido. Estamos frente a un dúo que aprendió a maquillar sus verdaderas intenciones con la fórmula más antigua del mundo, la adulación interesada. ¿Y tú, no te has preguntado si alguna vez también te han endulzado el oído con palabras que no eran sinceras, sino parte de un guión? La voz del saber. Que no sabía nada. Aquí es donde el engaño se pone más fino. Y más peligroso.
Porque una cosa es que llegues a un canal presumiendo experiencia, y otra, muy distinta, es que construyas un personaje de sabio ilustrado, solo para disfrazar tu ignorancia con palabras rimbombantes y títulos que nadie te ha verificado. Desde su primera aparición, Tere y Alberto, ya sabes, nuestros adorables viejitos sabrosones, empezaron a hablar como si fueran las máximas autoridades en temas legales, psicológicos, sociológicos y hasta espirituales. Se presentaban con un aplomo que dejaba a cualquiera mudo. Y claro, ¿quién se atrevería a cuestionar a una abogada, socióloga y doctorada que habla con tanta seguridad? Pero ahí está el truco. Porque esa seguridad no venía de la verdad. Venía del teatro. De la actuación. De años y años perfeccionando un guión donde repiten términos complicados, citan artículos legales como si fueran recetas de cocina, y mencionan instituciones como quien menciona primos lejanos. Ah, sí, yo estuve en el Senado, en la Suprema Corte, en la ONU, en el Vaticano, en Marte. Y cuando los creadores de contenido les preguntaban cosas puntuales, ¿qué hacían? Cambiaban el tema. Daban rodeos. Usaban palabras abstractas como la episteme de la cosmovisión jurídica aplicada al contexto político transgeneracional, que no significan nada. Pero suenan a mucho. Son magos del palabreo. Y ahí es donde te das cuenta, el conocimiento real brilla por su ausencia. Porque alguien que verdaderamente sabe, puede explicarte las cosas con claridad, sin tanta vuelta. Pero ellos no. Ellos necesitaban marearte, abrumarte, hacerte sentir que si no los entendías era culpa tuya. Que eras tú el ignorante. Y eso, papacito, es una forma de manipulación muy peligrosa. Porque cuando alguien usa la autoridad académica como escudo para no ser cuestionado, lo que está haciendo no es educarte. Es dominarte. Es establecer una jerarquía falsa donde ellos están arriba, y tú abajo. No porque lo merezcan, sino porque te convencieron de que así debe ser. Y entonces, muchos canales cayeron. Muchos los invitaron y los dejaron hablar durante horas, sin interrumpir, sin contrastar, sin investigar. Porque claro, ¿cómo vas a interrumpir a una doctora? ¿Cómo vas a decirle a un licenciado que está hablando puras barbaridades? Y lo más triste de todo es que, detrás de esa voz pausada y ese tono de persona sabia, lo que había era puro humo. Una pantomima. Un espectáculo. Y aquí te suelto la pregunta, ¿cuántas veces hemos confundido seguridad con sabiduría? ¿Cuántas veces hemos creído en alguien solo porque hablaba como si supiera? Porque en este caso, los viejitos no llegaron a enseñar. Llegaron a imponer. Y lo hicieron con la voz templada del supuesto experto. Que no tenía idea de lo que decía. Pero tú, ¿ya habías notado que muchas de sus explicaciones parecían más un trabalenguas que una respuesta clara? El anzuelo perfecto. Y la carne eras tú. Aquí es donde el cuento se pone verdaderamente turbio. Porque ya no estamos hablando de una simple mentira académica ni de un par de viejitos con delirio de sabiduría. No, no, no. Aquí estamos entrando en la parte donde el teatro se vuelve seducción, y la manipulación se mezcla con algo mucho más incómodo, el deseo disfrazado de mentoría. Desde sus primeras apariciones, tanto Tere como Alberto se mostraban extremadamente cercanos. Pero no cercanos en el sentido tierno. No como esos abuelitos que te dan consejos sabios desde la experiencia. No. Ellos eran cercanos con una calidez extraña, con frases ambiguas, con halagos fuera de lugar, con miradas que, aunque iban disfrazadas de afecto profesional, se sentían como si te estuvieran escaneando por dentro. Y esto no lo digo al aire. Hay registros de sus participaciones en donde dejan caer frases como: "Ay, es que tú eres muy especial, tienes una energía que me dan ganas de abrazarte. Te veo y siento que podrías formar parte de algo muy grande con nosotros". Y claro, quien los escucha puede pensar que simplemente están siendo amables. Pero cuando repites el patrón en varios programas, con varios entrevistadores, de distintos géneros y edades, la amabilidad se vuelve estrategia. Ahora entiendes por qué al propio Adrián Mazo, que no es ningún ingenuo, le llegó a pasar por la cabeza una idea incómoda. ¿Será que lo que querían era un trío? No como una propuesta directa, no, no son tan obvios. Sino como una insinuación disfrazada de alianza, como una cercanía demasiado cercana. Y es que esa es la táctica del viejo mañoso disfrazado de mentor. Te halaga, te incluye, te hace sentir importante. No porque quiera enseñarte algo, sino porque quiere meterte en su red. Y eso, en ambientes digitales donde muchos creadores de contenido están buscando alianzas, proyección y validación, es el anzuelo perfecto.
Porque si un abogado con experiencia internacional te dice que tienes talento, que deberías colaborar con él, que podrías incluso ir a dar conferencias juntos, ¿quién se negaría? Y así empezaron a acercarse a todos. A creadores grandes, medianos, pequeños. Algunos cayeron. Otros, como Mazo, se dieron cuenta de que algo olía raro. Que esa cercanía no era normal. Que ese interés no era solo profesional. Era otra cosa. Una cosa que incomoda, pero que muchos no se atreven a decir en voz alta. Por eso, este capítulo no es una exageración. Es una advertencia. Porque el depredador moderno no siempre tiene garras. A veces viene con títulos académicos, con voz pausada, con lenguaje florido y con una sonrisa paternal que esconde un hambre mucho más oscura. Y si no lo crees, pregúntate. ¿Por qué se acercaban tanto? ¿Por qué tantos halagos? ¿Y por qué, cuando les cerraban la puerta, reaccionaban con rabia, como si les hubieran rechazado algo más que una entrevista? Ahí está la clave. Cuando te dicen no, te lo cobran con odio. Y aquí, mi cielo, es donde todo cambia de tono. Porque si al principio parecían unos abuelitos simpáticos, y luego unos viejos mañosos con una sonrisa encantadora, ahora se les cae la máscara. Y lo que aparece detrás no es bonito. Es rencor. Es rabia. Es venganza. Cuando los canales comenzaron a ponerles límites, cuando los creadores dejaron de invitarlos o empezaron a cuestionarlos, la transformación fue inmediata. Como si les hubieran arrebatado un juguete, como si no soportaran el rechazo. Y no hablamos de una tristeza pasiva. No, hablamos de una furia activa, de esas que buscan destruir. ¿Y cómo lo hicieron? Pues como todo depredador herido, intentando ensuciar a quienes ya no se dejaron manipular. Comenzaron a lanzar indirectas. A soltar comentarios pasivo-agresivos en sus transmisiones. A decir que ciertos canales eran vendidos, que no tenían valor, que estaban controlados por intereses superiores. Ajá. Justo los mismos canales donde antes rogaban que los invitaran. La hipocresía al 100. Pero la cosa fue subiendo de tono. Porque no se quedaron solo en indirectas. No. En varios espacios, incluso sugirieron que algunos de esos creadores los habían utilizado, que les habían robado información, que estaban coludidos con el sistema, que eran parte del mismo monstruo que ellos decían combatir. Sí, así como lo oyes. Tú les decías que no querías colaborar y ellos salían a insinuar que tú eras corrupto. Que tú estabas con los malos. Como si su palabra fuera ley y su proyecto una cruzada sagrada. Y lo más repugnante de todo es que, a pesar de sus ataques, se siguen vendiendo como víctimas. Como si el mundo los hubiera traicionado. Como si fueran unos pobres sabios incomprendidos por una sociedad podrida. Pero lo que realmente no soportaron fue que ya nadie les creyera. Que el hechizo se rompiera. Que muchos, como Mazo, como Max, como Kadri, se dieran cuenta de que estaban ante una dupla peligrosa, no por lo que sabían, sino por cómo manipulaban. Porque el manipulador, cuando ya no puede controlarte, te difama. Y cuando su narrativa se empieza a caer, te arrastra con ella, con tal de no hundirse solo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos aún no se dan cuenta. Que siguen creyendo que estos personajes son intelectuales perseguidos. Que son víctimas del sistema. Cuando la verdad es mucho más siniestra, eran ellos quienes buscaban controlar todo a su alrededor. Y cuando no pudieron, se volvieron peligrosos. Yo la vi primero. Y el escalofriante deseo de Don Beto. Ay, viejitos. ¿Alguna vez han escuchado a un viejito de más de 70 años decir con voz grave y mirada fija, yo lo vi primero? No, no se refería a una reliquia de museo, ni a un libro antiguo, ni a una oferta del súper. Se refería a un joven. Un muchacho. A un creador de contenido. Y no lo dijo riéndose, ni como quien hace una broma. Lo dijo con reclamo, como quien quiere dejar bien clarito que ese objeto de deseo ya estaba marcado, ya era suyo. Y es aquí donde la piel se eriza, mamacitas. Porque una cosa es el halago. Pero otra, muy distinta, es el deseo escondido detrás de un rostro lleno de arrugas, de unos lentes gruesos y de un lenguaje florido que disfraza lo que muchos no se atreven a decir con todas sus letras. Ese momento en que Don Beto, sociólogo de larga data y reputación dudosa, lanza esa frase yo lo vi primero, en medio de una conversación aparentemente seria, es el momento en que se descorre la cortina del verdadero teatro. Ahí no estaban hablando de ideas. No, no estaban debatiendo teorías. Estaban disputándose algo mucho más carnal, más turbio, más bajo,
Y es que, si uno pone atención, el tono lo delata todo. No era envidia intelectual, era celo sexual. Y como buena tía que ha vivido mucho y ha visto de todo, les digo, esa clase de tono no sale si no hay un deseo escondido. Un deseo reprimido. Un deseo que da miedo cuando viene de alguien que podría ser tu abuelo, pero que te ve como si fuera su trofeo personal. ¿Y saben qué es lo peor? Que este tipo de frases no son nuevas en ese círculo. Ya se ha dicho muchas veces que alrededor de estos viejitos, cuando alguien joven se acerca, no falta quien salga después contando que hubo invitaciones raras, insinuaciones incómodas. Que si un trío, que si una cena, que si un viajecito todo pagado. No lo digo yo, lo dice la historia que los persigue. Y cuando uno une las piezas, todo encaja. La adulación, la manipulación, los halagos vacíos y luego esa mirada fija que no busca tu talento, sino tu piel. ¡Ay, papacitos! Y uno pensaba que los peligros venían de los chicos con cara de malandro. Pero no. A veces vienen disfrazados de intelectuales, con saco y corbata, pero con la mente podrida de deseos nunca resueltos. Porque yo lo vi primero, en este contexto, no es solo una frase. Es una confesión involuntaria. Y tú dime, ¿todavía crees que todo esto fue casualidad? ¿O ya entendiste que hay miradas que no halagan, sino invaden? El matrimonio que compartía más que teorías. Aquí ya no estamos hablando de una pareja de abuelitos que se aman, se respetan y se cuidan como en las películas viejas. No, señores. Esto es otra cosa. Esto es como una sociedad secreta, un pacto turbio, donde cada uno tiene un rol para mantener su jueguito andando. Porque cuando don Beto, con voz temblorosa pero colmilluda, soltó ese yo lo vi primero, Tere no lo frenó. No lo miró feo. No se indignó. Al contrario. Sonrió. Como si entendiera el juego. Como si supiera perfectamente a qué se refería. Y eso es lo más aterrador. Porque si tú, como esposa, ves que tu marido, ya entrado en años, con bastón en mano y lengua resbalosa, lanza un comentario así sobre un joven, y tú te ríes o lo complementas, entonces ya no eres ajena al deseo, sino cómplice. Y ahí es donde empieza a encajar todo lo que han dicho por años. Que si invitaciones dobles, que si cenas raras donde el protagonista terminaba siendo otro jovencito. Que si a uno lo hacían sentir especial con halagos, y a la hora de la hora, terminaba en medio de un ambiente incómodo, espeso, como si se esperara algo más que una plática académica. ¿Y quién organizaba esas reuniones? Pues claro, la señora Tere. Con voz amable, tono de mamá intelectual, pero con un ojo puesto en los likes, y el otro en las piernas de quien subía contenido. Un matrimonio que no era solo para compartir la vida. Era para casar juntos. Casar mentes jóvenes, caras nuevas, voces frescas. ¿Y tú, papacito, aún crees que ese yo lo vi primero fue una frase inocente? Porque cuando dos personas se complementan así, no es amor. Es un pacto. Un acuerdo silencioso donde el deseo y el poder caminan de la mano. Verán. En uno de esos eventos donde los supuestos sociólogos hacían presencia, donde la viejita elegante de voz dulce, Tere, sonreía mientras tomaba de la mano a su esposo, se soltó una frase que a más de uno le puso la piel de gallina. El mismísimo don Alberto, sí, ese señor ya grande, de edad avanzada, que se presenta como académico, soltó sin pena alguna y delante de todos una frase tan fuera de lugar, tan cargada de picardía y deseo, que muchos creyeron que era broma. Pero otros se dieron cuenta de que hablaba muy en serio. Yo lo vi primero, dijo el anciano con tono travieso mientras miraba directamente al joven Adrián. Y ahí, en ese preciso instante, se desdibujó la línea entre lo profesional y lo impresentable. Porque no fue una frase lanzada al aire como quien hace una broma inocente. No. Fue una declaración de dominio, de deseo, de intención. Y eso hizo que algunos recordaran otros momentos. Otras situaciones en las que no solo Adrián, sino varios más, se sintieron incómodos con las miradas, los acercamientos, los gestos ambiguos, los toques innecesarios. Siempre disfrazados de cercanía académica o de confianza afectuosa. Pero ¿qué confianza puede haber cuando te miran como si fueras una pieza de carne fresca? ¿Qué admiración intelectual justifica que un hombre de más de 70 años le diga a otro mucho menor que él lo vio primero? Y aquí es donde entra el verdadero horror, no es un hecho aislado. No fue un comentario suelto de una mente senil. No, mi vida. Es parte de un patrón.
Porque ya antes se había escuchado en pasillos que tanto Tere como don Alberto, en privado, hablaban de ciertos muchachos como si fueran trofeos. Como si fueran parte de un juego. De una fantasía. Y peor aún, hubo quienes sugirieron que la pareja no era tan tradicional como aparentaba. Que en el fondo, lo suyo no era tanto el matrimonio, sino una sociedad con reglas propias, donde se compartían experiencias. Donde uno miraba, y el otro consentía. Donde él elegía. Y ella lo complementaba. Por eso, cuando Alberto dijo yo lo vi primero, no fue un simple comentario. Fue una pista. Una pista que nos hace preguntarnos, ¿cuántas veces más lo habrá dicho? ¿Y con cuántos? Porque no olvidemos que a muchos de los que fueron invitados a colaborar, se les hablaba bonito, se les elogiaba el físico, se les ofrecía proyección, fama, y un lugar especial dentro de la red. Pero lo que no les decían era el precio. Y ese precio, muchas veces, tenía forma de incomodidad, de silencios, de miradas que pesaban más que las palabras. Y lo más perverso es que, para muchos, esas insinuaciones venían de una pareja que proyectaba sabiduría, respeto, prestigio. Pero detrás de esa fachada, parece que operaba un deseo tan disfrazado como insistente, como esos lobos que se esconden detrás de piel de oveja. Entonces dime tú, ¿fue una casualidad ese comentario? ¿O fue una confesión disfrazada de chiste? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos dos con tal de conseguir lo que querían? Porque esto no es solo un capítulo más de un escándalo. Es la puerta de entrada a una parte mucho más oscura de esta historia. Una que ya no puede seguir escondida. La máscara de Tere, cómplice o maestra de la situación. Ay, ay, ay. Lo que les voy a contar ahora sí da escalofrío, porque mientras todos tenían los ojos puestos en ese viejito tan risueño, tan cordial, tan abuelito académico, había alguien más que, en silencio, movía los hilos con una sonrisa de porcelana. Sí, Tere. La esposa. La socia. La supuesta dama respetable. Porque muchos se preguntan, ¿cómo puede ser que una mujer tan elegante, tan educada, tan maternal, permitiera ese tipo de comentarios en público? Pero lo que nadie se atreve a decir es que quizás no solo lo permitía, quizás lo disfrutaba, quizás lo provocaba. ¿Recuerdas esas parejas que parecen inseparables? Esas que van a todos lados juntas, que dan conferencias en dúo, que se tiran piropos entre ellos frente al público como si fueran una pareja de película. Bueno, aquí también lo hacían, pero con una diferencia espeluznante. El verdadero espectáculo no era su amor, sino su juego. Porque si él decía yo lo vi primero, ella respondía con una risa ambigua. Si él se deshacía en halagos hacia los jóvenes, ella los acariciaba con la mirada, como aprobando la elección. Como diciendo sí, ese también me gusta para el equipo. Y no lo digo yo, lo dicen los testimonios de quienes estuvieron ahí. De quienes notaron que cuando un chico era reclutado, primero lo deslumbraban con halagos, con invitaciones exclusivas, con promesas de visibilidad. Pero al mismo tiempo, había una especie de coqueteo soterrado, un doble sentido que estaba en el aire. Tere no era una víctima de la situación, ni una mujer que soportaba a un esposo desubicado. Era parte del ritual, parte del método. Y quizás, la mente que hilaba todo con cuidado quirúrgico. ¿Quieres una prueba? Hay quienes aseguran que cuando alguien llamaba la atención del viejito, Tere era la encargada de acercarse primero, de hacer preguntas personales, de mostrar interés maternal, para luego darle entrada a su esposo. Como si fuera una cacería cuidadosamente planeada. Y ahí es donde todo se descompone. Porque ya no estamos hablando de dos viejitos ocurrentes. Estamos hablando de una estructura de seducción disfrazada de mentoría. Donde los discursos de empoderamiento eran solo fachada. Donde la supuesta ayuda social era la carnada. Y ahora dime tú, ¿hasta qué punto era todo parte de un juego? ¿Y cuántos cayeron en esa red sin darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo? Porque Tere, esa mujer de voz dulce y frases poéticas, podría no ser tan inocente como parecía. Y si esto es cierto, ¿cuántos secretos guarda todavía su sonrisa impecable? ¡Ay, papacitos! Uno puede aguantar que le hablen bonito, que lo halaguen con flores baratas, que lo endulcen con promesas de éxito. Pero lo que nadie debería permitir jamás es que le pongan una mano encima sin su consentimiento. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Adrián Mazo. Porque sí, al principio todo parecía un juego inofensivo. Dos señores grandes, supuestamente sabios, supuestamente académicos, que venían a compartir experiencia, a guiar, a inspirar.
Pero entre discurso y discurso, lo que se colaba era el deseo. Viejo, húmedo y silenciosamente invasivo. Ese día, frente a muchos, Adrián sintió cómo una de esas manos arrugadas y atrevidas se acercaba más de lo que debía. Cómo esa confianza disfrazada de cariño se convertía en una invasión. En una forma retorcida de ejercer el poder, no con autoridad, sino con toqueteo. No con respeto, sino con deseo disfrazado de mentoría. Y es que no hay peor agresión que la que se esconde detrás del respeto. Porque cuando un jovencito como él asiste con admiración, esperando aprender, y termina siendo mirado como un objeto por dos adultos que ya dejaron atrás la decencia. Eso ya no es anécdota, es abuso disfrazado de sabiduría. No fue un accidente. No fue una palmada simpática. Fue un toqueteo consciente, sutil y calculado. Fue el tipo de situación que incomoda, que paraliza, que marca. Porque Adrián no lo contó como quien cuenta un chisme. Lo contó con rabia, con vergüenza, con la carga de quien entendió demasiado tarde que lo habían usado como juguete de entretenimiento en medio de un show supuestamente intelectual. Y ahí es donde todo hace sentido. Las frases raras. Las miradas incómodas. Las risas socarronas entre los viejitos. Era un juego que llevaban años perfeccionando. Y él fue solo uno más. Ahora entienden por qué esto no se puede dejar pasar. Ahora ven por qué no podemos seguir disfrazando de sabiduría lo que en realidad es acoso disfrazado de mentoría. Porque si ni los jóvenes que están tratando de sobresalir pueden estar seguros entre quienes se dicen sus guías. Entonces, ¿qué nos queda? ¿A cuántos más les han hecho lo mismo, sin que nadie lo diga en voz alta? Y te dejo con esta pregunta, que te va a taladrar la mente. ¿Cuántas veces el poder se esconde detrás de una sonrisa arrugada? Mientras su mano se pasea sin que nadie la detenga. La mano que nunca debió llegar tan lejos. Hay papacitos. Hay silencios que pesan más que los gritos y hay gestos que se te clavan en la memoria como un cuchillo oxidado. No porque sean grandes, no porque sean evidentes, sino porque son precisamente disfrazados de inocencia, y por eso mismo, tan difíciles de denunciar. Adrián Mazo se encontraba ahí, como muchos otros jóvenes, con esa mezcla de emoción e ilusión que solo se siente cuando alguien cree que ha llegado a un lugar seguro. Que por fin está entre gente que lo va a impulsar, que lo va a respetar, que le va a dar voz. Pero en vez de eso, lo que recibió fue una lección brutal y silenciosa sobre el poder más cochino que existe, el poder del morbo escondido bajo la máscara de la autoridad. No hacía falta una habitación a solas. No hacía falta una propuesta directa. Bastó con una mirada, una frase ambigua, un tono dulzón. Y luego, una mano. Esa mano. Vieja. Arrugada. Que se acercó con la lentitud de lo calculado. Con la frialdad de lo ya practicado. Al principio, Mazo pensó que era un gesto de camaradería. Una de esas palmadas que dan los mayores cuando quieren mostrar afecto. Pero algo no cuadraba. Porque la mano no se detenía. La caricia no era de aliento. Era de dominio. Era de alguien que se creía con el derecho de tocar porque lo había visto primero. Y ahí es donde se le cayó la máscara al tal Alberto. Porque ese comentario, ese que parecía un chiste tonto, era la confesión más descarada del deseo que llevaba años guardando. Como si Mazo fuera un objeto. Como si pudiera reclamarlo. Como si tuviera derecho sobre su cuerpo solo por haber llegado antes. Y Tere, la esposa, la socia, la que se suponía que era una mujer empoderada. Ella estaba ahí. No lo detuvo. No lo cuestionó. Lo validó con una risa, con una mirada cómplice. Como si ya supiera el guión. Como si ya lo hubieran hecho antes. Y es que hay algo más perturbador que un hombre mayor aprovechándose del respeto que se le tiene. Es cuando esa dinámica se vuelve costumbre. Cuando se hace en público. Cuando se permite. Cuando se normaliza con chistes, con guiños, con silencios. Adrián lo dijo con un nudo en la garganta. No fue solo el contacto. Fue el asco que le vino después. El sentimiento de haberse quedado paralizado, de no saber si decir algo, si alejarse, si gritar. Porque el espacio ya no era seguro. Porque se dio cuenta que no lo habían invitado por su talento, sino por lo que representaba para ellos, una fantasía. ¿Y sabes qué es lo más repugnante? Que esa escena pudo pasar desapercibida. Que si él no lo contaba, muchos lo habrían visto como una anécdota sin importancia. Porque así operan estos personajes, a base de normalizar lo enfermizo, de dulcificar lo indebido, de ocultar lo grotesco bajo el barniz de la experiencia.
No lo manosearon con brutalidad, pero sí con intención. No lo violentaron con fuerza, pero sí con poder. Y eso, papacitos. Eso es lo más difícil de sanar. Porque queda la duda, la incomodidad, el recuerdo de una mano que jamás debió acercarse y que sin embargo se sintió con todo el peso de una historia larga de abusos, de secretos y de juegos turbios disfrazados de entrevistas. Y ahora te pregunto a ti. ¿Cuántas veces hemos aplaudido a supuestos sabios sin saber lo que hacen con su otra mano cuando nadie los ve? ¿Cuántos otros jóvenes han callado este mismo tipo de historias, por miedo a que los tilden de exagerados? ¿Cuántas veces lo morboso ha pasado por mentoría y nadie se atrevió a decirlo como es? Ay, papacitos. Esto no fue una historia cualquiera. Esto no fue un malentendido, ni una exageración, ni una simple incomodidad. Esto fue el retrato del poder más sucio y silencioso que existe, ese que se disfraza de mentor, ese que te abraza con una mano, y con la otra te va quitando el derecho a sentirte seguro. Y por eso lo conté. Porque mi sobrino, el gran Master Gorila, me dijo: tía, la gente tiene que saber lo que se oculta detrás de esas sonrisas de salón, de esos supuestos expertos que nadie se atreve a señalar. Y ahora que ya lo sabes, dime tú, ¿vas a quedarte callado sabiendo esto? ¿Vas a permitir que otros sigan cayendo en esas trampas disfrazadas de entrevistas académicas? ¿O vas a alzar la voz con nosotros? Déjamelo aquí abajo, en los comentarios. Quiero leerte, quiero saber si tú también has visto cosas que nadie se atrevió a denunciar. Y si esto te revolvió el estómago, si te hizo apretar los dientes o fruncir el ceño, entonces comparte este video. Haz que llegue a más ojos, a más oídos, a más corazones que se niegan a seguir callando. Porque esto, mi cielito, apenas comienza. Y te lo digo desde ya, hay más. Mucho más. Así que suscríbete, prende la campanita, porque lo que viene va a destapar a otros viejitos que también se pasaron de vivos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, hay manos que se disfrazan de ayuda, pero vienen directo del infierno.